Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto que andes por aquí. Qué bueno que puedes acompañar este día. Mi nombre es Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues la verdad me agrada mucho poder hablar del tema, que además es muy curioso, es un tanto complejo también hablar de esta situación, pero pues es algo más común de lo que pudiéramos imaginarnos, ¿no? Entonces, pues hablamos a ver el día de hoy lo que es el síndrome de Estocolmo, pero aplicado y enfocado básicamente a lo que es en las relaciones de pareja. Entonces, pues sé que puede sonar impactante, pero como les dije, es más común de lo que pensamos. Aquí, ¿qué vamos a tener o qué es lo que va a caracterizar principalmente el asunto? Que aquí una de las cosas que vamos a tener es que a veces el amor y el miedo se van a entrelazar de tal manera que las personas terminan justificando el maltrato y creen que su pareja es la única fuente de amor y de protección, que eso es básicamente de lo que va este tema, ¿no? Y de lo que cómo funciona el síndrome de Estocolmo en las relaciones de pareja. Lo que sí es que si crees que a alguien le puede interesar lo que estamos comentando el día de hoy, si crees o conoces a alguien que le pueda interesar o que esté pasando por alguna situación de las que vamos a ir hablando durante la plática, compártelo en tus redes, seguramente te lo van a agradecer. Igualmente, si después quieres echarle una repasada y ver de qué se trata o que algún punto que quisieras entender, compártelo, porque seguramente después ya tú es más fácil que lo veas en tu propio perfil a que después quieras meterte otra vez un clavado ahí en la página, ¿sale? Y bueno, igualmente, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, con todo gusto puedes hacerlo. Eh, Siéntete con la tranquilidad de poder compartir o hablar y pues también podemos guiar un poco, ¿sale? Finalmente, este espacio lo que tiene la finalidad es que puedas reflexionar y entender un poco qué es lo que puede estar pasando, ¿ok? Y entonces también si alguna vez te has sentido atrapada en una relación dañina o conoces a alguien que esté en un tipo de relación de este tipo, bueno, pues esperemos que lo que hablemos el día de hoy te pueda ayudar y te pueda también, pues ahora sí, a poner las piezas en su lugar para que puedas estar mucho mejor, ¿ok? Muy bien, ¿de qué se trata o cómo funciona esta cuestión del síndrome de Estocolmo? Miren, normalmente lo que es o lo que se trata el síndrome de Estocolmo se refiere a una respuesta emocional en la que una persona que se siente, digamos, como atrapada en una situación va a desarrollar un vínculo afectivo con a quien vamos a llamar en este caso su agresor. En el caso de las parejas, ¿qué es lo que termina pasando o cómo funciona este asunto? En el caso de las parejas, lo que vamos a tener es que la dinámica es muy, muy sutil, es muy, no la alcanzas a percibir normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va desarrollando poco a poco hasta que la víctima o la persona que está ahí no se siente capaz de dejar a su pareja, sino que además la defiende e incluso cuando el comportamiento llega a ser claramente abusivo o cuando llegan a ser muy violentos, los defienden a capa y espada. Entonces, también es muy común que llegue a pasar este tipo de cosas, ¿ok? Algo que es muy importante aclarar también es que esto no es solo una cuestión de debilidad o una falta de carácter. Es un proceso psicológico un tanto complejo eh, en el que principalmente, digo, vas a ver que el miedo y la necesidad de sobrevivir emocionalmente
van a jugar un papel fundamental, ¿ok? Y entonces, de aquí, y sí, algo que puedes y que es importante entender es, esto puede ocurrirle a cualquier persona, ¿ok? Independientemente de la educación que tenga, del estatus social que tenga o de su edad, puede sucederle, puede ocurrir sin que se dé cuenta, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuáles son o cuáles pueden ser las causas de este asunto del por qué se puede generar este tipo de situaciones? Dentro de las causas que vamos a tener, normalmente vamos a tener que dentro de las causas, pues va a tener unas raíces un tanto profundas, tanto en lo emocional, lo psicológico y lo social. ¿Por qué? Porque en muchos casos las personas que han pasado por situaciones de dependencia emocional, pues lo van a tener. Igualmente, gente que tiene baja autoestima e incluso que ha vivido o ha experimentado eh, pues experiencias de abandono en el pasado. Normalmente si ha sentido que, bueno, que la han dejado, si ha vivido relaciones donde pues, se acaban, pues normalmente o los dejan sin que se den, sin que les digan por qué los dejan. Normalmente este tipo de personas desarrolla ese tipo de, de síndrome, ¿ok? Y entonces esta combinación de situaciones de dependencia emocional, una baja autoestima y las experiencias de abandono, lo que van a generar normalmente es que caigas en relaciones donde el control y el abuso emocional se va a disfrazar de preocupación y o protección. Entonces es muy común que caigas o estés en este tipo de relaciones y pues también sin querer vayas a estar confundiéndolo como es que me trata así porque me quiere o me protege o es que le preocupo y entonces por eso es así conmigo, no es porque pase otra cosa, ¿no? Eh, entonces, sí es importante tener o entender este tipo de cosas, ¿no? Porque incluso uno podría decir, a ver, eh, eh, y seguramente te ha pasado, conoces a alguien que puedas decir, a ver, ¿cómo alguien termina enamorándose o quedándose al lado de alguien que le hace daño? Y entonces, ya te dije, las razones pueden ser muchas, pero te digo, no se trata de que seas débil o que seas ingenuo. La dinámica de una relación abusiva siempre va a empezar poco a poco. Al principio, algo que sí va a tener es que la relación parece ideal y se ve fantástica incluso, ¿no? Es como si estuvieras con la persona que siempre soñaste. Eso es algo que sí va a ser muy característico. Pero luego, ¿qué va a pasar? Comienzan a aparecer pequeños comportamientos tóxicos, como cuáles. Vamos a tener gente que tiene control sobre tu vida, es gente que tiene críticas constantes hacia tu persona, va a haber aislamiento de tus seres queridos, es decir, empiezan a cortar esta parte de que tengas convivencia o comunicación con tus seres queridos. em, y obviamente va a compensar estas situaciones con momentos de cariño. ¿Cuáles son estas compensaciones de momentos de cariño que pueden tener o que se van a presentar? Mira, puede ser desde que te compren algo que tú querías o que habías anhelado. Puede ser esta cuestión de que te tengan atenciones o que te digan, bueno, vamos a cenar lo que te gusta, vamos a ver la película que querías ver o vamos al teatro o al cine, algo que compense finalmente, ¿no? Lo que hicieron. Eso es el detalle, ¿ok? En este ciclo, ¿qué va a pasar cuando ya estamos metidos o inmersos en ese tipo de situaciones? Algo que va a pasar es que la persona agresora o la persona que está cometiendo este tipo de situaciones va a mezclar la manipulación con el afecto.
Y ahí justamente es donde se va a presentar o se va a dar esta cuestión, donde se va a activar el síndrome. Y entonces la persona que lo está viviendo, es decir, la víctima, va a comenzar a sentirse dependiente emocionalmente de este agresor y a justificar sus acciones. ¿Por qué? Pues porque el miedo a perderlo siempre va a ser más fuerte que el deseo de huir. Ese es el detalle que tiene el síndrome de Estocolmo en este asunto de las relaciones de pareja. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y como te acabo de mencionar hace unos minutos, los factores como la baja autoestima, la dependencia emocional o los traumas pasados que hayas tenido te van a predisponer a caer en este tipo de dinámicas. Y pues ojo, aquí nada más. Nadie estamos exentos de vivir o de caer en ese tipo de relaciones, ¿ok? Entonces, ojo, ¿ok? Aquí, ¿cómo puedes darte cuenta o cómo podrías tú ubicar cuáles son las señales de estar metido, de que caíste en un tipo de relación o estás viviendo o desarrollaste este síndrome de Estocolmo? Mira, pues de entrada, ¿cómo te vas a dar cuenta? Eh, Hay cuatro señales básicamente que te pueden decir, em, cuatro no, perdón, cinco señales en las que tú puedes decir que caíste o que estás inmersa en esta cuestión de una relación en donde presentas un síndrome de Estocolmo. Una va a ser la justificación del abuso. O sea, a veces justificas los gritos, las humillaciones o las manipulaciones pensando que no es tan grave o bien que es tu culpa lo que está pasando. Esa es una señal inequívoca de que estás en una relación o que tienes o es desarrollado o este síndrome de Estocolmo, ¿ok? La segunda señal, el aislamiento social, que de repente te vas a dar cuenta de que te has ido alejando de tus amigos y tu familia porque tu pareja te ha hecho creer que ellos son una amenaza para la relación y entonces por eso decides alejarte o por eso decides poner cierta distancia con la gente, ¿ok? Esa es una de las que vas a ver también. La otra, la dependencia emocional, en donde te vas a dar cuenta que te sientes incapaz de tomar decisiones importantes sin consultar con tu pareja o peor aún, sin su aprobación. Y esa es una señal de que has desarrollado también dependencia emocional. La cuarta señal es la dificultad para dejar la relación. Y que aquí, aunque reconozcas que la relación te hace daño, vas a sentir que es imposible alejarte. Y entonces te va a aterrar la idea de estar sin esa persona. Eso es lo que te va a pasar también. Entonces, esa es la cuarta. Y la quinta, que vas a defender al agresor. ¿Ok? Aquí, a veces, incluso frente a personas que te dicen que estás siendo maltratada o maltratado, te vas a encontrar que defiendes a tu pareja y minimizas lo que hace. Si te grita, si te jala, si te llama la atención, si te humilla, y lo puede hacer en frente de otros y te pueden decir, oye, ¿por qué le das chance? O, oye, te está gritando, oye, te está maltratando. Y vas a justificar la conducta que está teniendo diciendo, no, no pasa nada, solo se enojó, es que viene cansado, es que ha tenido muchos problemas en su trabajo, es que está pasando por un momento complicado, es que le pasó tal cosa. De alguna manera vas a estar justificando lo que hace. Y entonces esa es, ahora sí, esas cinco señales son muestras inequívocas o la situación de que estás viviendo justamente este tipo de relación, ¿ok? Luego, ¿cuáles son
o cuáles pueden ser las consecuencias o el impacto que va a tener a final de cuentas este tipo de situaciones, ¿ok? Mira, el impacto que vas a tener a final de cuentas, vamos a llamarlo que puede ser devastador. ¿Por qué? Porque no solo va a afectar la parte de la autoestima de la persona que está viviendo este tipo de relación, sino que también tiene efectos duraderos tanto en su salud mental como en su salud emocional. ¿Ok? Y en la parte mental, y emocional, que es en la que eh, vamos a ver principalmente este impacto, va a presentar ansiedad, es decir, constantemente va a estar pensando en que algo malo va a pasar o que hizo algo malo y que le van a llamar la atención y que entonces todo el tiempo está preocupada por lo que hizo o por lo que va a hacer o incluso hasta por lo que siente o piensa o por lo que le gustaría hacer. ¿Ok? La otra es depresión, en donde puede estar triste todo el tiempo, en donde vas a ver que no tienes muchas ganas de hacer cosas, ni de arreglarte, ni de hacer lo que normalmente harías. Por ahí tengo otros videos en donde hablo justamente sobre lo que es la ansiedad y la depresión, por si te interesa ver un poquito más sobre el tema, ¿no? Y la otra cosa que va a pasar en esta cuestión de tu salud mental es la cuestión del aislamiento, en donde pues te vas a alejar de la gente que quieres, de tu familia, de tus amigos, y vas a dejar de convivir o de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque tu familia o más bien tu pareja te va a estar diciendo que tu familia o tus amistades tienen envidia de la relación y que por eso es mejor que te alejes, que no estés ahí, porque eh, como no les gusta o como les tienen envidia, por eso hablan mal te hablan mal de la pareja. Y no es cierto, simplemente sí buscan como ayudarte, pero finalmente el manipulador, o en este caso esta pareja que es el agresor, pues va a tener o va a tender a decirte ese tipo de situaciones, ¿ok? Y la otra que puede repercutir o el impacto que puede tener en ti, pongamos que sales de tu primera relación donde tuviste esta gran dependencia emocional, donde te quedaste ahí atorada o atorado, pero ¿qué va a pasar? Que posteriormente también el impacto que puede tener es que vas a creer que las relaciones tienen que estar basadas en la manipulación. Y una de dos, o te vuelves a convertir en víctima de una relación, o bien puedes desarrollar este tipo de conductas y tú empezar a ser quien manipula a la otra persona, ¿ok? Ese es el riesgo que puedes tener. ¿Que entiendes o crees que las relaciones están basadas en eso, en manipulación? Y la otra es que creas o que desarrolles un patrón de repetición en tus relaciones futuras. Es decir, que caigas constantemente en relaciones de este tipo, en donde pues finalmente vas a tener una pareja controladora que va a abusar todo el tiempo de ti, de tu bienestar y de tu salud mental. Y puedes creer o verlo como, pues es que es lo que me merezco, o es lo que debe de ser, o es lo que debo de tener. Normalmente cuando estoy en consulta, algo que me pasa frecuentemente o que me llega a tocar, porque como al principio mencioné, es más común de lo que uno se puede imaginar. Entonces, em, algo que llega a pasar es que constantemente me cuentan historias de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, le vamos a ponerle Lucía a esta paciente, ¿no? Eh, Cuando llegó conmigo, normalmente algo que le pasó es que pensó que su historia de amor o la relación que estaba teniendo se iba a convertir, o bueno, más bien, nunca pensó que la historia de amor o la relación que tenía se iba a convertir en un laberinto emocional.
¿Por qué? Porque cuando conoció, vamos a ponerle Daniel, a este personaje, a esta pareja, todo parecía perfecto. Él era encantador, él era protector, siempre estaba a su lado, pero con el tiempo estas muestras de cariño se fueron entremezclando con el control, con los celos y las críticas, ¿ok? A pesar de los momentos oscuros que llegó a tener con este asunto del control, los celos y las críticas, Lucía seguía convencida de que Daniel la amaba profundamente, tanto que creía que todo lo que hacía Daniel era por el bien de Lucía. Entonces, ¿qué pasó con ella? Empezó a justificar el comportamiento de Daniel, empezó a normalizar las agresiones y al mismo tiempo empezó también a desarrollar un temor a la idea de perderlo más que el miedo al maltrato. Entonces, ¿qué le pasaba? Que mientras más sufría o mientras más mal se la pasaba en la relación, más se aferraba a los momentos breves que tenían de afecto que él le brindaba. Y entonces pongamos que de 24 horas, o más bien de una semana, mejor pongámoslo así, de una semana, un día o medio día le había tratado bien, le había abrazado, le había dicho que la quería mucho y que era lo mejor que le había pasado y que la amaba. Y de eso se agarraba Lucía. Es que decía, es que sí es buena persona, mira, tal día me quiso y me abrazó. Ese día me abrazó media hora y me mandó mensajitos bonitos. Y los demás días, no, los demás días me dijo que era una tonta, que era una estúpida, que no sabe por qué estaba conmigo. Y entonces le pasaba esto, que mientras más eran las agresiones o mientras más sufría, más se quedaba sujeta en este tipo de relaciones, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué le pasó? Se terminó sintiendo atrapada entre lo que era el miedo y la necesidad de proteger esta relación, aunque la estuviera consumiendo, ¿ok? Eh, ¿Qué pasó? Me podrás preguntar, oye, ¿y Lucía pudo salir de esa relación? Sí, sí pudo salir. ¿Fue un proceso rápido? No, no fue un proceso rápido, es un proceso que lleva tiempo porque tienes que aceptar o identificar lo que está pasando, darte cuenta en qué tipo de relación estás metida, el impacto que está teniendo en ti y pues también ver qué es lo que has perdido, ¿no? Yo te acabo de dar 5 señales eh, en donde tú puedes ver qué es lo que está pasando, cómo era lo que estaba sucediendo y entonces, pues a final de cuentas, sí tienes que estar pendiente, tienes que ver cómo están, eh, cómo, cómo está afectando tu cotidianidad, cómo afecta tu relación con tu familia, cómo afecta tus actividades cotidianas, ¿no? Porque eso es importante, sí tienes que ver cómo le está afectando, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, y como lo empecé diciendo, si tú detectas o tú te diste cuenta que tienes este tipo de señales, busca ayuda, busca dónde puedes atenderlo, qué puedes hacer con eso. No, no estás sola. Me encantaría decirte que eh, vas a salir, que no te vas a quedar ahí toda la vida, que sí hay manera de trabajarlo. Por ejemplo, en terapia, que es donde trabajamos normalmente, pues vamos a trabajar el tema de fortalecer la red de apoyo, vamos a trabajar esta parte digo, aquí puedes hacerlo, ¿no? Entender que estás metida en un ciclo de abuso, entender que puedes salir de ahí, entender y atender que tienes una herida emocional y que se debe de trabajar, que se debe de cerrar, todo eso se va trabajando, ¿ok? Entonces, hay manera de hacerlo, ¿ok? Y así como a manera de conclusión, porque
vamos a hacerlo un poco más cortón. Luego me tardo muchísimo en este asunto, pero hoy no quiero que sea tan tardado, que sea más ameno, más rápido. Y es como manera de conclusión. Sé que muchas veces salir de una relación con este tipo o así como la que acabamos de mencionar parece imposible. Y al final de cuentas no estoy aquí ni para hacerte sentir mal, ni hacerte sentir como de chin. Entonces estoy perdida o soy un caso perdido. No, al contrario. La idea de esta plática es que te des cuenta si tú no estás metida en una relación de este tipo o si conoces a alguien que le pueda ayudar o que necesita ayuda en este tipo de relaciones, ¿no? Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes tiene su propio proceso y hay esperanza y finalmente no están solas ni solos. El primer paso siempre va a ser abre los ojos y reconoce que mereces mucho más que estar viviendo con miedo o bajo control, ¿ok? Todos merecemos tener relaciones sanas en donde haya respeto, amor y seguridad, que ese es finalmente el tema o la situación que se debe de ver en cualquier relación de pareja, ¿ok? Eh, pues buenas noches, Samuel, qué bueno que anduvieron o que estuviste por aquí también. María Ángeles, también buenas noches. Me da mucho gusto que hayan podido estar por aquí. Y bueno, finalmente ya para cerrar este día o esta noche con este webinar, ¿sale? Si sienten que algo de lo que mencionamos el día de hoy puede resonar en tu vida, no dudes en buscar apoyo o buscar ayuda. Recuerda que tu bienestar y tu felicidad siempre van a ser lo más importante, ¿ok? Y algo que sí es muy relevante y déjalo como que para cerrar esto, ¿no? Nadie tiene derecho de hacerte sentir pequeña o pequeño, ¿no? Todos somos fuertes y valemos muchísimo y entonces debemos de buscar estar bien, ¿ok? Como les dije, si a alguien le interesa, si alguien quiere o busca o necesita ayuda relacionado a lo que hoy vimos, hoy platicamos, con todo gusto, ahí están nuestros números de contacto, ahí pueden buscarnos, te podemos ayudar, te podemos dar una guía, una orientación, e igualmente, si crees que a alguien le puede servir lo que platicamos el día de hoy, compártelo en tus redes, compártelo en para que incluso tú, si quieres luego echarle una revisadita a lo que platicamos, lo puedes hacer, ¿ok? Ahora sí, pues no sé, si tienen alguna duda, algún comentario, la pueden dejar ahí, ya se los estaremos contestando. Puede ser eh, posteriormente, no importa. Si estás viendo la grabación, igualmente, deja ahí tu comentario, te podemos contestar aquí o bien luego me mandan inbox, también lo estamos contestando por ahí o también me mandan luego WhatsApp y con todo gusto les contestamos como sea, ¿ok? Me da mucho gusto que hayas podido estar por aquí. Mi nombre es Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud y cualquier cosa estoy a tus órdenes, ¿ok? Que tengas bonita noche, pásala muy bien. Nos estamos viendo la siguiente semana y cuídate, ¿vale? Bye, que estés bien.